¿Las heridas de tu pasado están moldeando tu destino? La verdad que Carl Jung intentó advertirte. Hay un instante silencioso en la vida en el que algo dentro de ti empieza a incomodar de un modo que no sabes explicar. No es un pensamiento, no es un recuerdo claro, es más sutil que eso. Es como si una emoción antigua, casi olvidada, tocara la superficie de tu conciencia y dijera: estoy aquí. ¿Puedes escucharme ahora? Y aunque intentas seguir adelante como siempre, hay algo que ya no te permite ignorarlo. Algo que se mueve por debajo de tu respiración, como una verdad que ya no quiere permanecer enterrada. En ese instante, surge la sensación de que tu pasado no está tan lejos como pensabas, que ciertas heridas, aunque se hayan apagado con los años, siguen moldeando silenciosamente la forma en que sientes, reaccionas, eliges y te relacionas. Y mientras el mundo te pide que sigas adelante, una parte profunda de tu alma te pide que regreses, no al dolor, sino a la raíz, a ese lugar interior donde algo quedó detenido en el tiempo. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente regresa como destino. Y quizá nunca antes esa frase haya tenido tanto sentido para ti como ahora, porque empiezas a darte cuenta de que no son las situaciones externas las que se repiten, sino las emociones internas que nunca pudieron completarse. Lo que vuelve no es la historia, lo que vuelve es la sensación. Esa misma sensación que te acompaña desde hace años, disfrazada de distintos rostros, distintos nombres, distintos escenarios. Pero hay algo que casi nadie te dijo. Las heridas no regresan para castigarte, regresan para liberarte. Regresan porque tu alma, cansada de cargar lo que no pertenece al presente, quiere mostrarte el punto exacto donde tu historia sigue abierta. Esa historia que intentaste olvidar, racionalizar o superar, pero que nunca fue integrada. Y es aquí, justamente aquí, donde comienza tu despertar. No cuando entiendes la herida, sino cuando permites que te hable. No cuando buscas respuestas fuera, sino cuando reconoces que la vida te ha estado mostrando señales desde hace tiempo. No cuando te fuerzas a ser fuerte, sino cuando te permites ser honesto contigo mismo. Porque lo que duele no es el pasado. Lo que duele es la parte de ti que quedó atrapada en él. Esa parte que no tuvo lenguaje ni apoyo, ni claridad suficiente para comprender lo que vivía. Esa parte que hoy vuelve, no para arrastrarte hacia atrás, sino para recordarte quién eras antes de construir todas tus defensas. Y mientras esta verdad comienza a abrirse ante ti, surge una pregunta inevitable, suave, casi susurrada por la propia alma. ¿Las heridas de tu pasado están moldeando tu destino, sin que lo notes? Lo que viene ahora es una travesía hacia adentro, una exploración profunda de lo que Jung intentó advertirnos y que la mayoría nunca se atreve a mirar. Porque lo que está por revelarse no es sobre el dolor, sino sobre la conciencia que nace cuando por fin eliges enfrentarlo. Y aunque esta jornada apenas está comenzando, ya puedes sentir que hay un movimiento interior que no vas a poder ignorar, porque hay un signo aún más sutil, casi imperceptible, que muy pocos saben reconocer, y es justamente sobre él que vamos a hablar ahora. La llamada invisible del dolor antiguo. Hay dolores que no llegan como un golpe ni como una ruptura evidente. Llegan como un susurro, como un estremecimiento sutil que atraviesa tu pecho en un instante aparentemente insignificante. A veces surge al escuchar una frase, a veces al ver un gesto, a veces sin razón alguna, en una tarde tranquila, cuando nada en el exterior justifica lo que estás sintiendo. Es un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero cargado de una profundidad que no puedes explicar. Y aunque no lo sepas, es la primera señal de que algo dentro de ti está pidiendo ser visto. Ese llamado no se parece a un recuerdo. No trae imágenes claras ni escenas definidas. Es más difuso, más emocional, como una vibración antigua que despierta después de años dormida. Como si una parte de ti que había permanecido en silencio comenzara empujando desde dentro, diciendo: ya es hora. Y aunque tu mente trate de racionalizarlo,
Hay algo en el cuerpo, algo en el alma, que te dice esto no es casualidad. Es en este punto donde muchos se confunden. Creen que están más sensibles, más vulnerables o más inestables. Pero lo que realmente está sucediendo es mucho más profundo. La herida que un día fue suprimida está comenzando a abrir espacio para volver, no como dolor, sino como memoria emocional, no para destruirte, sino para liberarte del peso de cargar algo que quedó sin resolverse. Este llamado interior aparece cuando tu alma reconoce que ya no puede seguir sosteniendo la misma versión de ti, cuando comprende que has crecido lo suficiente para enfrentar lo que antes habría sido demasiado. La herida no despierta para herirte otra vez. Despierta porque ya tienes la fuerza que antes no tenías. Despierta porque sabe que ahora puedes escucharte sin colapsar. Despierta porque el ciclo está listo para romperse. Y aunque al principio quieras ignorar esa sensación, algo en ti sabe que este despertar no va a desaparecer. Puedes distraerte, puedes ocuparte, puedes llenar tu agenda de responsabilidades, pero en los espacios vacíos, en los silencios entre una acción y otra, la sensación vuelve. Suave, persistente, inconfundible. La vida no repite este movimiento para castigarte. Lo repite porque es la puerta de entrada a tu verdadero despertar. La llamada del dolor antiguo no es un retroceso, es un anuncio. Es el preludio de un cambio profundo. Es la alma preparando el terreno para mostrarte todo lo que has cargado sin saber. Y aunque este es apenas el primer movimiento, ya existe un signo aún más sutil que muchas personas nunca consiguen perceber. Un signo que revela que el pasado no está voltando. É você quien está finalmente se aproximando dele. Y es justamente ese signo oculto el que marca el inicio real de tu transformación, del que hablaremos ahora, el punto ciego de la conciencia. Hay una parte de tu vida interior que actúa sin que lo notes, una zona silenciosa donde se esconde aquello que no pudiste comprender cuando ocurrió. Es el espacio donde guardaste emociones demasiado intensas, conclusiones tomadas desde el miedo y percepciones que tu corazón no estaba listo para sentir. Jung llamaba a este territorio el punto ciego de la conciencia, y es ahí donde se ocultan las fuerzas que moldean tu destino sin pedirte permiso. Lo interesante es que este punto ciego no se revela con claridad. No aparece como un recuerdo nítido ni como una explicación lógica. Se revela en tus reacciones, en aquello que te hace temblar por dentro sin saber por qué, en el gesto que te incomoda, en la palabra que te atraviesa, en la emoción que parece no corresponder al momento presente, pero que aún vive en ti como si el tiempo no hubiera pasado. El punto ciego es el guardián de todo lo que quedó inconcluso, sostiene las partes de tu historia que no pudieron ser procesadas, y por eso regresan disfrazadas de impulsos, de patrones, de decisiones que no entiendes pero repites. Es la zona donde tus heridas conversan contigo cuando tu mente calla, donde tu pasado intenta abrirse paso no con imágenes, sino con sensaciones. No es un enemigo, no es una falla. Es la manera en que tu alma intenta mostrarte aquello que necesita integración. Cada vez que sientes que estás reaccionando demasiado, cada vez que un miedo antiguo despierta de la nada, cada vez que repites una historia que no deseas, no estás viviéndolo por casualidad. Estás entrando en contacto con este núcleo oculto, esta parte tuya que dirige silenciosamente más de tu vida emocional de lo que imaginas. El punto ciego es, en realidad, una puerta que no se abre con fuerza, sino con honestidad. Una puerta que te invita a mirar hacia adentro, no para revivir el pasado, sino para reconocer que aún hay algo pendiente, algo que busca ser comprendido desde un nivel más profundo de ti mismo. Pero esta puerta no es la raíz. Hay algo aún más profundo detrás de ella, la emoción que no pertenece a tu presente, pero que sigue actuando en tu vida como si todo estuviera ocurriendo ahora. Y es hacia esa raíz, tan silenciosa como determinante, que vamos a entrar en el próximo tópico. Hay momentos en los que sientes una emoción que no encaja con lo que estás viviendo. Algo pequeño ocurre afuera, pero algo enorme se mueve por dentro.
Una palabra te toca más de lo que debería. Un silencio te pesa más de lo que merece. Un gesto despierta un miedo antiguo que no corresponde al momento de ahora. Y aunque intentas explicarlo con lógica, nada parece tener sentido. Es entonces cuando surge una verdad profunda. No estás reaccionando al presente, estás reaccionando a una emoción que pertenece a otro tiempo. Dentro de ti existe una raíz emocional que quedó atrapada en un instante del pasado. Un instante que tu mente tal vez olvidó, pero tu cuerpo nunca dejó ir. Una emoción que fue demasiado intensa, demasiado rápida o demasiado solitaria para que pudieras procesarla en aquel momento. Y, para sobrevivir, la guardaste. No la sanaste, no la integraste. La guardaste en un rincón silencioso de tu inconsciente, esperando que el tiempo te diera la fuerza que entonces no tenías. Pero las emociones no desaparecen solo porque lo deseas. Las emociones esperan. Esperan el momento en que tu alma esté lista para volver a sentir, no para sufrir, sino para liberar. Esa raíz emocional no se manifiesta a través de recuerdos, sino a través de sensaciones. Por eso, cuando aparece, parece confundir a tu mente pero esclarecer a tu instinto. Es el cuerpo el que recuerda, es el corazón el que avisa, y es tu conciencia la que por primera vez empieza a notar que hay algo más profundo debajo de cada reacción que te sorprende. Cuando una emoción no pertenece al presente, se nota. Se nota porque es demasiado grande para la situación, demasiado intensa para el estímulo, demasiado familiar para ser casual. No es drama, no es sensibilidad excesiva, es una abertura, una grieta por donde a raíz emocional intenta salir a la superficie para por fin ser reconocida. Y aunque duela, esa aparición no es una amenaza, es un mensaje, un pedido silencioso para que regreses al lugar donde esa emoción se formó. La raíz emocional es la parte de ti que aún no se siente acompañada, la parte que no entendió lo que vivió, la parte que no tuvo a nadie que la sostuviera en el momento exacto en que nació el dolor. Y por eso vuelve ahora, porque ahora eres tú quien puede sostenerla. Ahora tienes lenguaje, ahora tienes conciencia, ahora tienes fuerza. Lo que parece un desbordamiento emocional es, en realidad, un llamado. Un llamado para que dejes de vivir desde la reacción automática y empieces a vivir desde la comprensión interior. Para que pares de lutar contra o que sente e comece a escutá-lo com honestidade. Para que reconheça que nada do que surge é novo. É apenas antigo demais para continuar escondido, pero existe una diferencia crucial entre sentir la raíz y sanar la raíz. La raíz no se libera con una sola mirada. Se libera cuando entiendes lo que él estuvo tentando decir durante toda tu vida. Y ese entendimiento, esa revelación profunda sobre lo que tu alma aún guarda, es el paso que se abrirá ahora, en el próximo tópico, donde descubriremos que esa emoción atrapada se convirtió en una historia que sin querer has repetido una y otra vez. El mito personal. Hay una historia silenciosa que todos cargamos sin darnos cuenta. No es la historia que contamos a los demás, ni la que recordamos conscientemente. Es la historia que vive debajo de la piel, tejida en lo más profundo de nuestras emociones. Es lo que Jung llamaba el mito personal. Una narrativa interna que se formó cuando éramos demasiado jóvenes para comprender lo que vivíamos, pero lo suficientemente sensibles para absorberlo todo. Este mito no se escribe con palabras, se escribe con conclusiones, con sensaciones, con interpretaciones que nacieron de experiencias intensas y que, sin querer, se transformaron en la base sobre la que construiste tu identidad. Cada herida dejó una frase, aunque jamás la hayas dicho en voz alta. Frases como, no soy suficientemente importante, tengo que ser fuerte para que me amen, si muestro mi verdad, me abandonan, para estar a salvo, debo esconder lo que siento. Esas frases se volvieron la tinta invisible con la que tu destino comenzó a ser dibujado. El mito personal no es un castigo, es un intento de explicación.
La mente infantil no tenía herramientas para entender la complejidad del mundo, así que creó una lógica interna que pudiera sostener su dolor. Y esa lógica, aunque fue necesaria en el pasado, hoy dirige silenciosamente tus reacciones, tus vínculos, tus elecciones y hasta lo que crees que mereces. Lo fascinante y doloroso de este mito es que actúa como un imán emocional. Te hace atraer personas, situaciones y dinámicas que confirman la historia que escribiste sin saber. No porque la vida quiera herirte, sino porque tu inconsciente intenta completarla. Intentas sanar reviviendo, intentas entender repitiendo, intentas encontrar tu verdad a través de escenarios que vuelven una y otra vez. Pero hay un detalle crucial. La repetición no surge para mantenerte preso. Surge para mostrarte dónde perdiste tu narrativa, donde tu historia dejó de ser tuya y pasó a ser una sobrevivencia. Es en esa repetición que el mito empieza a revelarse, no en la memoria consciente, sino en los patrones, no en lo que recuerdas, sino en lo que sientes sin explicación, no en lo que dices, sino en lo que temes. Cada persona que llega a tu vida toca un capítulo diferente del mito personal. Algunos reflejan tu falta de límites, otros, tu necesidad de aprobación. Algunos despiertan tu miedo más antiguo. Otros traen la posibilidad de una versión de ti que nunca creíste posible. Todos, sin excepción, cumplen una función precisa: hacerte ver lo que no has querido mirar. Y mientras te aproximas a esta comprensión, surge algo poderoso. Entiendes que el mito personal no es estático. No es una sentencia, es un borrador, un bosquejo emocional escrito por una versión de ti que ya no existe y que hoy puedes reescribir. Puedes tomar la pluma de tu destino de vuelta a tus manos y decidir qué parte de la historia sigue y cuál termina aquí. Pero para eso, es necesario reconocer el mecanismo oculto que mantiene vivo el mito, la herida emocional como arquitecta silenciosa de tus elecciones. Y es precisamente ese secreto profundo, y casi siempre ignorado, el que revelaremos en el próximo tópico. La herida como arquitecta secreta de tus elecciones. Hay decisiones en tu vida que parecen haber sido tomadas desde tu lógica o desde tus deseos conscientes, pero cuando miras más profundamente, descubres algo inquietante. Muchas de ellas no nacen de tu libertad, sino de una zona silenciosa marcada por antiguas heridas. Son elecciones que no responden a quién eres hoy, sino a quién tuviste que ser para sobrevivir emocionalmente cuando eras más vulnerable. La herida, sin que lo notes, se convierte en una fuerza invisible que dirige tus pasos. No lo hace a través de pensamientos claros, sino de impulsos, temores y atracciones que parecen naturales pero que, en realidad, siguen la misma ruta emocional que quedó grabada en ti hace años. Así, crees estar eligiendo cuando, en el fondo, estás repitiendo. La herida no se manifiesta diciendo, ve por aquí o evita esto. Se esconde detrás de emociones que parecen desproporcionadas, detrás de silencios que no sabes explicar, detrás de decisiones que te mantienen en lugares donde tu alma ya no respira. A veces te sientes atraído hacia personas que repiten el mismo patrón que te hizo daño. Otras veces te alejas de oportunidades que podrían transformar tu vida. Y aunque parezcan comportamientos contradictorios, todos responden a una misma raíz: proteger el punto exacto donde fuiste herido. Lo más profundo de este mecanismo es que opera en automático. No necesitas recordarlo para que influya en ti. No necesitas nombrarlo para que dirija tus pasos. Basta con que siga vivo dentro de tu inconsciente para que te coloque, una y otra vez, frente a escenarios que confirman la misma historia emocional. Y así, lo que llamas destino, muchas veces es apenas el eco de una herida que nunca tuvo la oportunidad de ser escuchada. La herida también moldea lo que toleras, te hace aceptar migajas afectivas porque, en algún punto de tu historia, aprendiste que pedir más era peligroso. Te empuja a justificar comportamientos que te hieren porque creciste creyendo que el amor se ganaba, no que se recibía.
Te convence de quedarte en vínculos que desgastan tu energía porque asociaste estabilidad con sacrificio. Y sin darte cuenta, vas construyendo una vida emocional basada no en tu verdad, sino en los límites que tu dolor dejó marcados dentro de ti. Pero hay algo aún más profundo. La herida también determina lo que sientes que mereces. Si en tu interior quedó la sensación de no ser suficiente, tus elecciones serán pequeñas. Si quedó el miedo a la pérdida, tus relaciones estarán llenas de cautela. Si quedó grabada la idea de que tu voz no importa, pasarás años silenciando lo que realmente deseas. No porque te falte capacidad o valor, sino porque la herida sigue escribiendo silenciosamente las reglas de tu mundo interno. Reconocer este patrón no es un acto de culpa, sino de despertar. Es ver, con una claridad nueva, que aquello que llamabas mi forma de ser, muchas veces era apenas una respuesta aprendida. Una reacción automática construida por la necesidad de protegerte en un momento en el que no tenías otra opción. Y cuando esta comprensión llega, algo dentro de ti se afloja. Como si una parte profundamente cansada pudiera, por fin, descansar. Porque lo verdaderamente transformador no es descubrir que tus elecciones nacieron del miedo. Lo transformador es darte cuenta de que ahora puedes elegir distinto. Que la arquitectura que la herida construyó ya no es la única posible. Que existe un espacio interior, antes inaccesible, donde puedes comenzar a tomar decisiones que no nacen de la defensa, sino de tu esencia. Y ese acceso, por más sutil que parezca, marca el inicio de una nueva manera de vivir. Sin embargo, para que esta transformación se vuelva real, necesitas comprender algo esencial. La herida no desaparece simplemente porque la entiendes. La comprensión es apenas la apertura. Lo que realmente libera es observar cómo tus protectores internos siguen activos, incluso ahora. Esos protectores nacieron para evitarte un dolor que en el pasado habría sido insoportable, pero hoy se han convertido en fronteras invisibles que ya no necesitas. Estos mecanismos de protección fueron útiles cuando eras pequeño, cuando no tenías recursos emocionales para enfrentar lo que vivías. Pero en la adultez, se convierten en barreras que te impiden expandirte, amar con libertad, recibir con apertura y caminar hacia lo que realmente deseas. Lo que un día te cuidó, hoy te limita. Lo que un día te sostuvo, hoy te encierra. Y es justamente al reconocer estos protectores que surge un punto crucial del camino. Elegir conscientemente si deseas seguir viviendo desde tus heridas o desde tu verdad. Este es el giro silencioso que cambia destinos. El momento exacto en que dejas de permitir que el dolor antiguo trace tus pasos y comienzas a caminar desde una identidad más libre, más consciente y más auténtica. Pero este movimiento interior solo se profundiza cuando miras de frente otro mecanismo igualmente poderoso, el inconsciente que te protegió durante años y que, sin notarlo, también se convirtió en la fuerza que mantiene tus patrones vivos. Y es precisamente hacia ese inconsciente protector, tan leal como limitante, que vamos a dirigirnos ahora. El inconsciente que te protegió y después te encerró. Hay una parte de tu mente que actuó siempre en silencio, moviéndose por debajo de tu conciencia para mantenerte a salvo. Es el inconsciente protector, esa fuerza interna que registró cada experiencia dolorosa y, desde entonces, ha trabajado sin descanso para evitar que vuelvas a sentir lo mismo. Lo hizo creando alertas, tensiones, distancias, máscaras, silencios. Lo hizo como pudo, con los recursos que tenía en ese momento de tu historia. Pero lo que comenzó como protección, con el tiempo se convirtió en un cerco. El inconsciente, al no saber que ya creciste, sigue reaccionando como si aún fueras aquella versión tuya que no podía sostener el dolor. Por eso te aleja de lo que deseas, incluso cuando tu corazón quiere avanzar. Por eso te empuja a desconfiar, incluso cuando la vida te ofrece algo nuevo. Para él, cada paso fuera del territorio conocido es una posible amenaza, aunque para tu alma sea una oportunidad. El inconsciente protector no distingue entre pasado y presente. Para él,
Todo lo que se parece al dolor antiguo sigue siendo peligroso. Por eso reacciona rápido, antes incluso de que puedas pensar. Levanta muros cuando alguien se acerca demasiado. Activa dudas cuando algo bueno toca tu vida. Siembra inquietud cuando estás frente a una decisión que podría cambiarte. Y lo hace no porque quiera limitarte, sino porque no sabe que ya no eres aquel niño que una vez necesitó esconderse para sobrevivir. Este mecanismo puede sentirse como intuición, pero no lo es. Es memoria emocional disfrazada de prudencia. Es el cuerpo diciendo, cuidado ante cualquier cosa que se parezca, aunque sea un poco, a lo que un día te hirió. Y esa confusión, entre intuición real y protección antigua, es lo que hace que muchas personas vivan presas en patrones que parecen inevitables. No porque falte coraje, sino porque el inconsciente aún cree que la única manera de mantenerte a salvo es impedir que te acerques a lo desconocido. Lo más desconcertante del inconsciente protector es que no busca tu plenitud, busca tu seguridad. Y para él, seguridad significa mantener todo exactamente igual. Por eso insiste en que repitas lo conocido, incluso si ese territorio te duele. Lo conocido es predecible, y lo predecible parece manejable. Aunque te desgaste, aunque te limite, aunque te deje sintiendo que estás viviendo por debajo de tu propia verdad. Para el inconsciente, lo familiar siempre será más seguro que lo libre. Sin embargo, tu alma no piensa igual. Tu alma no quiere repetición, quiere expansión. No quiere protección eterna, quiere movimiento. Por eso sientes esa tensión interna. Una parte tuya empuja para avanzar y otra se agarra con fuerza a pasado. Una parte sueña con algo nuevo y otra teme perder lo que considera estable. Esa contradicción no es indecisión, es el choque entre tu inconsciente que quiere mantenerte a salvo y tu esencia que quiere despertar. Cuando por fin reconoces esta batalla interior, algo comienza a aclararse. Entiendes que no estás saboteándote. Estás intentando avanzar con una parte de ti que aún vive en alerta. No es falta de voluntad, ni falta de fuerza. Es tu inconsciente actuando con la misma lógica que un día te mantuvo a salvo. Evitar lo que se siente demasiado incierto, demasiado grande o demasiado parecido a aquello que te hirió. Pero lo que ayer fue protección, hoy se convierte en un límite que ya no corresponde a quien eres ahora. Y es aquí donde surge el primer destello de libertad, porque cuando ves este mecanismo, ya no reaccionas de forma automática. Puedes detenerte, puedes respirar, puedes preguntarte, ¿esta sensación nace de mi intuición o de mi miedo antiguo? Y esa pregunta abre un espacio que antes no existía. Un espacio donde tu conciencia puede tomar decisiones que no nacen del reflejo condicionado, sino de un entendimiento más profundo de ti mismo. Es el inicio del cambio. No eliminar el inconsciente, sino dialogar con él. Hay aspectos de ti que reconoces con claridad y otros que prefieres no mirar, pero aquello que no miras no desaparece. Simplemente se mueve a un lugar más profundo de tu psique. Ese territorio oculto es lo que Jung llamó la sombra, la suma de todo lo que tuviste que reprimir, negar o esconder para sobrevivir emocionalmente. No es oscuridad maligna, sino una parte de tu identidad que quedó fuera de la luz. Lo que muchos no saben es que la sombra no se queda quieta. Actúa en silencio, empujando tus decisiones desde el fondo de tu inconsciente. Influye en tus vínculos, en tus miedos, en tus deseos ocultos y en todo aquello que no entiendes de ti mismo. Cuando reaccionas con intensidad, cuando sientes celos que no esperabas, cuando te alejas sin explicación o cuando te acercas donde sabes que te harás daño, es la sombra intentando mostrar lo que tu conciencia aún no está lista para ver. La sombra no aparece solo en tus momentos de crisis, se manifiesta en lo cotidiano, en la palabra que dices sin pensar, en la emoción que te sorprende, en la reacción que se escapa antes de que puedas controlarla. Es la parte de ti que quedó cargada de dolor no expresado, de deseos no permitidos, de sensibilidad que en algún momento tuviste que ocultar para ser aceptado. Y aunque hayas intentado enterrarla,
sigue activa, moviéndose detrás de tus gestos más automáticos. La sombra te guía sin pedir permiso porque su misión es proteger lo que un día te dolió demasiado. Si alguna vez sentiste que tenías que ser fuerte para no quebrarte, la sombra guardó tu fragilidad. Si aprendiste a callar para no perder amor, la sombra escondió tu voz. Si te convenciste de que sentir intensamente era un riesgo, la sombra tomó esa intensidad y la llevó a un rincón donde pudiera mantenerse a salvo. Pero nada que se guarda para siempre permanece quieto. Tarde o temprano, la sombra busca volver a la superficie. La sombra también actúa en tus decisiones más importantes. Te empuja hacia ciertos caminos y te aleja de otros sin que puedas explicar por qué. A veces eliges personas que despiertan en ti la misma herida de siempre, como si algo dentro de ti buscara repetir esa historia para finalmente comprenderla. Otras veces rechazas oportunidades que podrían transformarte porque la sombra, temerosa de lo desconocido, prefiere mantenerte en terreno seguro. Aunque ese terreno te duela, no es sabotaje, es miedo antiguo disfrazado de prudencia. Hay momentos en los que la sombra se vuelve tan sutil que se confunde con tu identidad. Te convence de que eres así, que reaccionas así, que la vida siempre ha sido así. Pero eso no es verdad. La sombra no es tu esencia, es apenas la parte de ti que se quedó congelada en un instante emocional que nunca fue integrado. Y cuando esa parte toma las riendas de tu vida, tus pasos dejan de ser libres y comienzan a ser predicciones del pasado. La sombra no solo te lleva a repetir viejas heridas, también te impide acercarte a la vida que tu alma realmente desea. Cada vez que estás a punto de dar un paso hacia algo más auténtico, más expansivo o más luminoso, la sombra activa sus mecanismos de defensa. Te susurra dudas, te muestra escenarios de pérdida, te recuerda viejos temores como si estuvieran ocurriendo ahora. Lo hace porque su único lenguaje es la memoria del dolor, no la visión del futuro. Y, sin embargo, cada vez que la sombra aparece, trae consigo una oportunidad, porque su presencia señala exactamente el punto donde tu conciencia necesita despertar. Allí donde sientes resistencia, hay una parte de ti que aún no fue integrada. Allí donde surge miedo, existe un fragmento que sigue creyendo que estás en peligro. Allí donde te bloqueas, hay una verdad profunda que pide espacio para salir a la luz. La sombra, en vez de ser un obstáculo, es un mapa que te muestra, con precisión, el lugar donde tu alma desea liberarte. Cuando comienzas a ver la sombra con claridad, algo dentro de ti cambia. Ya no la miras como una enemiga que quiere arruinar tus pasos, sino como una parte de tu historia que quedó atrapada en un lugar donde nadie la sostuvo. Comprendes que su intención no es dañarte, sino protegerte de sentir aquello que un día fue insoportable. Y en ese reconocimiento nace un gesto interno de compasión. Ya no huyes de la sombra, la escuchas. Escuchar la sombra no significa obedecerla, significa permitir que revele la emoción que guardó por tanto tiempo. Significa ver el miedo que nunca fue atendido, el deseo que fue reprimido, la tristeza que nunca tuvo palabras. Y, cuando ese contenido oculto sale a la superficie, algo se libera. Porque la sombra solo dirige tu vida cuando permanece inconsciente. Cuando la traes a la luz, pierde poder y se transforma en un portal hacia una versión más auténtica de ti. Pero hay un instante muy particular en este proceso, un punto de inflexión que casi todos reconocen cuando llega. El momento en que tu alma, cansada de repetir los mismos ciclos, se levanta desde el fondo y dice, basta. Ese momento marca un giro interior silencioso pero definitivo. Y es justamente hacia ese instante, el más profundo y decisivo de la transformación, que nos dirigiremos ahora. El momento en que el alma dice basta. Hay un punto en la vida en el que la repetición deja de ser soportable. No porque las circunstancias cambien, sino porque algo dentro de ti cambia primero. Es un cansancio distinto, que no nace del cuerpo ni de la mente, sino de un lugar más profundo, el alma.
Un cansancio silencioso que no grita, pero pesa. Una sensación de que ya no puedes seguir viviendo de la misma manera, aunque no sepas todavía cómo hacerlo diferente. Ese momento llega sin aviso. Puede aparecer en medio de una conversación, al despertar una mañana cualquiera o en un instante de absoluta quietud. De pronto, lo que antes tolerabas se vuelve insostenible. Lo que antes justificabas ya no se siente verdadero. Lo que antes repetías automáticamente empieza a incomodarte con una claridad inesperada. Es como si la vida entera se reorganizara en un segundo y te mostrara, sin adornos, que ha llegado el límite. Ese basta interior no surge de la rabia ni del impulso, surge de la lucidez, una claridad que no viene de la mente, sino de la experiencia acumulada de tu ser más profundo. Es como si una parte silenciosa de ti, que siempre estuvo observando desde el fondo, finalmente tomara la palabra. Y cuando lo hace, no deja dudas. No es negociable, no es confuso, no es algo que puedas ignorar aunque quisieras. Es la vida moviéndose desde dentro, empujándote hacia un cambio que ya no puede esperar. En ese instante descubres que no se trata solo de cansancio, sino de un llamado a regresar a ti mismo, a dejar atrás versiones que ya no te sostienen, a abandonar dinámicas que te han drenado durante años, a romper pactos internos que ya no reflejan tu verdad. Es un despertar que no nace de la mente, sino del alma que, cansada de repetir los mismos caminos, te pide con firmeza que elijas uno nuevo. Y esa petición marca el inicio de una transformación que ya no podrá ser detenida. Cuando el alma dice basta, no pide explicaciones, pide verdad. Te muestra sin filtros dónde te has traicionado para encajar, dónde has permanecido por miedo y dónde has callado lo que tu ser necesitaba expresar. Es un espejo interno que revela con precisión aquello que ya no puede sostenerse. Y aunque esta revelación pueda doler, trae consigo una liberación profunda, la certeza de que tu vida ya no puede seguir guiada por la herida, sino por la conciencia que ahora se despierta. En ese punto, comienzas a ver con una nitidez nueva lo que antes pasaba desapercibido. Sientes que algo dentro de ti se rompe, pero no es una ruptura que destruye, es una ruptura que abre. Abre espacio, abre luz. Abre possibilidades que nunca puderam existir enquanto você carregava o peso do passado. E mientras esa abertura se expande, descubres que el basta del alma no es un final, es una puerta hacia una versión más auténtica de ti, hacia la vida que has postergado y hacia la libertad emocional que siempre estuvo esperando por tu decisión. Lo más sorprendente de este momento es que no llega con ruido, sino con silencio. Un silencio distinto, casi sagrado, que no pesa, sino que revela. Es como si tu alma, después de años intentando protegerte desde la sombra, finalmente encontrara la fuerza para guiarte desde la luz. Y en ese silencio, descubres una verdad que siempre estuvo ahí, esperando que tu conciencia pudiera sostenerla. No puedes seguir viviendo desde el temor a la herida. Ha llegado la hora de vivir desde la integridad de quien realmente eres. En este estado, algo profundo empieza a alinearse dentro de ti. Lo que antes ignorabas se vuelve evidente. Lo que antes justificabas ya no se sostiene. Lo que antes te mantenía preso, ahora te invita a soltarte. No es un cambio impuesto desde fuera, es un impulso orgánico que surge de tu interior. Una certeza suave pero firme, que te dice que ya no perteneces a los lugares donde te rompes, ni a los vínculos donde te pierdes, ni a las versiones de ti que nacieron del miedo. El basta del alma marca el regreso a la autenticidad. Cuando el alma dice basta, algo dentro de ti se reorganiza. No se trata de fuerza, sino de claridad. No de valentía, sino de verdad. Es la sensación poderosa de que continuar como antes ya no es posible. Porque ahora ves lo que antes no veías. Ves que has sostenido relaciones que te apagaban. Ves que has cargado culpas que nunca fueron tuyas. Ves que has vivido en un ciclo que no refleja tu esencia. Y al ver todo esto con tanta nitidez,
comienzas a comprender por qué la vida te llevó una y otra vez al mismo punto, para que finalmente quisieras transformarlo. Este basta no destruye, redefine, señala el límite entre quien fuiste para sobrevivir y quien estás listo para ser. Es o inicio silencioso de una nueva etapa, na cual la conciencia substituye o medo e a presenza sustituye la repetición, y aunque este despertar no resuelva todo de inmediato, abre una puerta que nunca más podrá cerrarse. Porque una vez que el alma dice basta, nada que contradiga tu verdad interna vuelve a sentirse posible. Y es justamente en ese punto, cuando la repetición se rompe y la conciencia emerge, donde acontece uno de los movimientos más profundos de todo este camino. Recuperar el fragmento de ti que quedó atrapado en el pasado y que ahora, finalmente, está listo para regresar. Es hacia ese retorno interno, delicado y transformador, que vamos a dirigirnos ahora. La recuperación del fragmento perdido. Hay una parte de ti que nunca dejó de esperar. Un fragmento silencioso que quedó atrapado en el instante en que tu alma se sintió herida por primera vez. Ese fragmento no creció contigo. No aprendió lo que aprendiste. No avanzó en el tiempo. Permaneció allí, detenido, guardando la emoción que no pudiste sostener y protegiendo la sensibilidad que un día fue demasiado intensa para tu corazón. Y aunque hayas seguido con tu vida, esa parte continuó llamándote desde dentro, buscando el momento exacto en que pudieras regresar por ella. Recuperar ese fragmento no es volver al dolor, es volver a ti. Es reconocer la parte que se separó cuando necesitaba sobrevivir emocionalmente. Es mirar a esa versión interna, no con juicio, sino con ternura. Porque ella no falló, hizo lo único que podía para protegerte. Y ahora, cuando te aproximas a ella con conciencia, descubres que no se trata de sanar o pasado, sino de integrar la parte de ti que nunca pudo seguir adelante. Ese fragmento perdido no vuelve a ti a través de la lógica, vuelve a través de la emoción. Aparece como una sensibilidad que no sabías que seguía viva, como un temblor interno que te sorprende, como una tristeza suave que no tiene explicación racional, pero que se siente extrañamente familiar. Es la señal de que esa parte de ti está emergiendo desde la profundidad, buscando ser reconocida. Y cuando te permites sentirla sin huir, algo se abre dentro de ti. Una verdad antigua que pide ser escuchada por primera vez. Acercarte a ese fragmento no significa revivir la herida, sino acoger la versión de ti que quedó sola cuando más necesitaba compañía. Es mirarte con los ojos que nunca pudiste darte en aquel momento. Es ofrecerte la contención que faltó, la comprensión que no existía, la acogida que no recibiste. Y al hacerlo, descubres algo transformador. Esa parte perdida no estaba rota, solo estaba esperando que pudieras sostenerla con la fuerza y la conciencia que tienes hoy. A medida que te acercas a este fragmento interior, descubres que él conserva partes de ti que creías haber perdido. Tu sensibilidad profunda, tu capacidad de asombro, tu intuición más fina, tu ternura natural. Cualidades que quedaron ocultas cuando tuviste que endurecerte para sobrevivir, no desaparecieron. Solo quedaron suspendidas en el tiempo, esperando a que regresaras con la madurez emocional necesaria para volver a integrarlas sin temor. Y cuando comienzas a reintegrar estas partes, el paisaje interior cambia. Sientes que algo en ti vuelve a respirar, que tu corazón se expande un poco más, que ya no necesitas defenderte con tanta fuerza. Este movimiento no es inmediato, es delicado, pausado, casi sagrado. Es el retorno de lo que siempre te perteneció, pero que debiste abandonar para protegerte. Ahora, al recuperar este fragmento, recuperas también una versión más completa y más verdadera de ti mismo. Recuperar este fragmento interior no es un acto intelectual, es un ritual de presencia. Es sentarte contigo mismo y permitir que esa parte vuelva a ocupar un espacio dentro de tu conciencia. Es escucharla sin apresurarla, sin juzgarla, sin exigirle que sea diferente. Ese fragmento trae consigo emociones antiguas, sí,
pero también trae la pureza de quien fuiste antes de aprender a contraerte para sobrevivir. Y cuando lo recibes con ternura, algo profundo se restablece dentro de ti. La sensación de unidad. Este retorno crea una integración que se siente como un equilibrio interno nuevo. Ya no hay una parte de ti empujando hacia adelante y otra jalando hacia atrás. Empiezas a caminar como un ser completo, no dividido. Lo que antes parecía contradicción ahora se convierte en coherencia. Lo que antes te fragmentaba ahora te sostiene. Y mientras esta integración sucede, descubres que muchas de las reacciones que te confundían eran, en realidad, la voz de ese fragmento intentando ser escuchado. Ahora que vuelve a ocupar su lugar, la confusión se disipa y aparece una claridad suave, casi inesperada. A medida que este fragmento vuelve a integrarse, algo en tu interior recupera su lugar natural. Ya no buscas fuera lo que te faltaba dentro. Ya no reaccionas desde la carencia, sino desde una presencia más completa. Es como si una parte de tu alma, que permaneció suspendida durante años, regresara finalmente al centro de tu vida emocional, y con ese regreso, se restablece la coherencia que siempre estuvo destinada a ser tuya. Esta integración no elimina tu historia, pero transforma la manera en que la llevas. Ya no eres la herida, ni la respuesta automática a ella. Eres aquello que emergió cuando tuviste el coraje de volver a mirarte. Ese fragmento recuperado se convierte en un puente entre tu pasado y tu presente, una especie de eje interno que te permite caminar con más claridad, más ternura y más verdad. Y mientras este movimiento silencioso se completa, surge un entendimiento profundo. La vida nunca quiso que revivieras tu dolor, sino que reencontraras la parte de ti que quedó atrapada en él. Ahora que la has recuperado, estás listo para entrar en el último tramo de este viaje, un tramo en el que todo lo vivido encuentra sentido y se convierte en visión, un tramo donde tu destino deja de ser repetición y se transforma en elección. Es en este punto, cuando te vuelves entero de nuevo, que la conclusión de esta jornada comienza a revelarse. Ahora que has caminado por cada rincón de tu historia interior, algo esencial se revela. Nunca estuviste roto, nunca faltó nada en ti. Lo que te dolió no fue tu esencia, sino la distancia entre quién eras y lo que la vida te obligó a ser. Hoy, después de mirar tus heridas, tus sombras, tus repeticiones y tus fragmentos suspendidos en el tiempo, puedes ver con claridad que siempre hubo un hilo silencioso guiándote hacia este momento, porque este viaje no se trató de regresar al pasado, sino de regresar a ti, a la parte que se escondió para sobrevivir, a la parte que se endureció para no quebrarse, a la parte que se cayó para no perder amor, y a la parte que, aún en silencio, seguía esperando que un día tu conciencia pudiera sostenerla sin miedo. Lo que descubriste aquí no es una teoría, es una verdad viva. Tu alma nunca dejó de hablarte. Fuiste tú quien poco a poco aprendió a escucharla. La verdad que hoy emerges no es un concepto, es una experiencia. Entiendes que tu destino nunca estuvo escrito por tus heridas, sino por la forma en que decidiste enfrentarlas. Cada sombra que exploraste, cada emoción que reconociste, cada fragmento que recuperaste te devolvió una parte de tu poder. Ese poder no es fuerza externa, sino una luz interior que había permanecido dormida, esperando a que te atrevieras a mirar dentro. Y ahora ves algo que cambia todo. No fuiste víctima de tu pasado. Fuiste un guardián silencioso de tu propio proceso. Fuiste quien sostuvo la vida incluso cuando la vida te dolía. Fuiste quien siguió caminando aún sin entender por qué. Y esa resistencia, esa sensibilidad, esa capacidad de continuar son señales de una alma que jamás se rindió, incluso cuando tu mente quiso hacerlo. Este despertar no te convierte en alguien nuevo, sino en alguien íntegro. No borra tu historia, pero te libera de la obligación de repetirla. A partir de aquí tus pasos ya no nacen del miedo, sino de la conciencia. Ya no se repiten por inercia, sino que se eligen desde la verdad. Y así, después de atravesar cada capa de tu historia interna,
Llegas al lugar donde todo comenzó, tu verdad. No la verdad dictada por el miedo, ni la que aprendiste para ser aceptado, sino la verdad que siempre estuvo dentro de ti, intacta, esperando el momento en que pudieras reconocerla sin huir. Esa verdad no grita, no exige, no presiona. Simplemente se revela cuando dejas de mirar tu vida desde la herida y comienzas a mirarla desde la conciencia. La pregunta que abrió este camino, si las heridas de tu pasado estaban moldeando tu destino, encuentra ahora su respuesta más profunda. Solo moldean aquello que tú no has iluminado. Solo gobiernan aquello que sigues evitando. Solo deciden por ti cuando tú decides no mirar. Pero cuando te atreves a entrar en tu sombra, tu herida, tu inconsciente y tus fragmentos perdidos, algo cambia para siempre. Ya no vives desde la reacción, vives desde la elección. Tu destino no está escrito en lo que te pasó, está escrito en lo que haces con lo que te pasó. Y hoy, aquí, has dado un paso que cambia líneas enteras de ese destino. Porque despertar no es volverse alguien nuevo, es regresar a lo que siempre fuiste antes de aprender a tener miedo. Ahora caminas con una claridad que nadie puede quitarte, con una presencia que no depende de lo exterior, con una luz que no pide permiso para existir. Este es tu punto de viraje, tu instante de retorno, el comienzo silencioso de una vida guiada no por heridas, sino por conciencia. Y mientras te alejas de este video, recuerda, lo que has visto no fue una explicación, fue un llamado a elegirte, a escucharte y a volver a ti. Cada vez que la vida intente alejarte de tu alma,